Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Luciano Mondino. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio, como siempre, en este día de frío en Madrid, Sí, menudo frío hace, frío sobre todo en polar, Zamora. hace un calor terrible, pero bueno. Por eso. Bueno, vamos a hablar de Israel. Ahora mismo hay muchísima tensión en Oriente Medio. La principal noticia es que han acabado con el líder de Hamas. Es la mayor noticia. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos a empezar por aquí, por el foco por aquí. ¿Qué te parece el buen golpe que ha asestado Israel Ujú. a Hamas? A ver, no solo es un golpe a Hamas, sino que también es un golpe a Irán y es un golpe de disuasión. Además, hay una muy buena noticia para todo el mundo entero y es porque Haniyeh, uno de los altos mandos de Hamas, no solo fue uno de los ideólogos del 7 de octubre, de la masacre de Hamas del 7 de octubre contra los ciudadanos de Israel, sino que además fue uno de los grandes expositores de todo el desarrollo del terrorismo que Hamas ha elaborado en Gaza en los últimos casi 20 años, cuando en el año 2007, 2006, 2007 desplaza a la autoridad palestina, expulsándolos incluso entre tiros, ejecuciones, etcétera, y asienta al gobierno en la Franja de Gaza. Por lo tanto, la eliminación de Haniyeh es una buena noticia para todo el mundo. El terrorismo internacional perdió con él uno de los exponentes. Quedan muchos, no solo están en el Medio Oriente, sino que también tienen todos sus tentáculos repartidos por distintas partes del mundo, pero es una muy buena noticia para el mundo entero, realmente, el mundo que no quiere vivir, incluso me refiero aquí a los palestinos que están sometidos en la Franja de Gaza al gobierno de Hamas, que es una dictadura de corte islamista, por supuesto, un islamismo integrista. Dos cuestiones con eso. La eliminación de Haniyeh tiene un elemento completamente disuasorio, especialmente contra Irán. La guerra de la Franja de Gaza no es una guerra que se limita a la Franja de Gaza ni de Israel en contra de Hamas. Es una guerra necesariamente contra Irán. Contra Irán y todos sus proxies que rodean en lo que se puede considerar como un anillo de fuego en contra de Israel. Tenemos en el Líbano a Hezbollah, tenemos a Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, tenemos también todos estos grupos que están disputando en Cisjordania. Lo mismo ocurre entre Siria e Irak con distintas milicias, los hutíes en Yemen y alguna parte que hay ya está filtrando entre Jordania y Egipto, pero bueno, eso es un tema que escapa mucho más. El golpe a Haniyeh es el golpe disuasorio contra Irán. ¿Esto qué quiere decir? Hace muy pocos días atrás, mira, el 19 de julio, hubo Sí. un dron que salió desde Yemen lanzado por los hutíes, penetró en Tel Aviv y asesinó a un israelí. Eso, por supuesto, generó la reacción de Israel, que llegó al día siguiente, el 20 de junio, con un masivo ataque en Al-Hodeida, en un puerto de Yemen, donde se almacenaba armamento de los hutíes, era por donde se conectaba el nexo con Irán, etcétera. Ese gran golpe se dio a casi 2.000 kilómetros de territorio de Israel. Por lo tanto, ahí hace 10 días atrás, Israel le dijo a sus enemigos, cuidado que pude volar con la Fuerza Aérea de mi país, casi 2.000 kilómetros, no me has detectado y pude atacar en tu territorio. 31 de julio, o vamos por lo de ayer, en el día de ayer, en el Líbano, en Beirut, en la capital, Israel eliminó al segundo de Hezbollah, la organización terrorista que ocupa el sur del Líbano. Y un día después, hoy 31, no hay una confirmación de Israel porque nunca la va a haber realmente, pero sí hubo una eliminación de Ismael Haniyeh, que es este alto líder de Hamas, del buró político de Hamas, que estaba en Qatar, pero se encontraba circunstancialmente en Irán por las elecciones presidenciales que había habido en ese país y el recambio de presidente. Por lo tanto, es un efecto disuasorio muy grande contra Irán. Y segundo punto, es un golpe operativo inmenso, impresionante. Una organización terrorista es necesariamente jerárquica. Jamás tiene sus líderes dentro de la Franja de Gaza, pero también tiene una plana política, ese buró político que en este caso estaba en Qatar, circunstancialmente en Irán, pero cuya coordinación es necesaria para planificar, entre otras cosas, masacres como las del 7 de octubre. Por lo tanto, es un gran golpe operativo para toda la estructura terrorista de Hamas y es uno de los principales objetivos militares que Israel desplegó desde el 7 de octubre, cuando le dijo al mundo entero cuál era el objetivo de esto, que era aniquilar a Hamas. No aniquilar a Hamas como ideología, porque eso es algo imposible, sino aniquilar a Hamas en su operatividad
y volverlo como una opción completamente inviable para un nuevo futuro de gobierno y una opción política en lo que será el gobierno en la posguerra de la Franja de Gaza. Buenas noches, Chema. Hola, buenas noches. Lo primero, pedir Buenas disculpas noches. por el retraso. Hola, Nada, Luciano, Chema, ¿qué tal? encantado Encantado de también, verte y sí, pasar por sí, aquí. Pero bueno, igualmente. cosas familiares Sí. me han entretenido y he No llegado por pasa los nada. pelos, por los pocos que tengo. Bueno, estábamos comentando el golpe que han asestado a Hamas del líder abatido. Ujú. Y también ayer, que lo dijo, lo ha dicho Luciano también, al brazo militar de Hezbollah en el Líbano. O sea, ¿qué te parecen las dos operaciones? Bueno, las dos operaciones es que se me ve el plumero enseguida porque soy vamos, enamorado de la historia moderna y contemporánea de Israel. Me parece que es un ejemplo extraordinario en un territorio tan hostil, a superar una guerra tras otra y, y, y no haber perdido su esencia, no haber dejado de crecer, no haber dejado de incorporar nuevas tecnologías, inteligencia. En ese sentido, yo estoy siempre, esta mañana lo hablaba con gente que está en Líbano y estábamos, pues, coincidíamos con esto. Bien, pues en los dos golpes, claro, el de Hamas ha sido muy fuerte, porque estamos hablando de, digamos, el máximo exponente, ¿no? Fuera de lo que es el territorio de Gaza, viviendo ahí en Qatar o en Turquía o donde, vamos, viviendo como un rey. Claro, matar a este tipo en Irán, dentro de Irán, durante la celebración de la fiesta de la designación del nuevo presidente de Irán, es un leñazo, vamos, un palo que tiene muchas lecturas, que tiene muchos flecos. No solamente te has cargado al líder de Hamas, has demostrado que Irán es vulnerable. Has demostrado, o sea, le has dado un guantazo, ni más ni menos, que a todo ese espectro. Pero es que al mismo tiempo, el ataque en Beirut eh, ha venido a acabar con uno de los tipos más siniestros del Hezbollah. Es verdad que la gente, podemos empezar aquí a utilizar nombres y la gente se perdería, ¿no? Pero sí, si los caracterizamos por cómo han sido o cuáles han sido sus acciones, pues pensemos que este hombre ha sido el responsable de la acción del otro día en el que lanzan un cohete y matan a 13 niños que estaban jugando al fútbol, drusos. Eh, ahí estaban jugando y fueron machacados de un plumazo. Por lo tanto, yo creo que Israel ha dado un doble golpe, eh, muy consciente de que la reacción puede ser también muy fuerte, a la que se van a unir los hutíes. Los hutíes, el otro día, recordad que después de tal, Israel contestó enérgicamente, bombardeó uno de los puertos, bueno, el puerto más estratégico de estos rebeldes hutíes de Yemen, con lo cual la respuesta que podríamos esperar es casi una guerra total, casi una guerra total. Sin embargo, aparecen palabras atenuadas de, por ejemplo, de los responsables de la defensa de Israel diciendo, bueno, nosotros no queremos guerra, pero estamos preparados para todas las circunstancias. Por lo tanto, yo lo que veo es tengo que tener contacto prácticamente diariamente con españoles que están en el Líbano, muy pegados a la Blue Line, a la línea azul, antes de lo que es el colchón de protección de la zona controlada por ONU. Quedan como muy cerquita de la costa, quedan como a unos 50 kilómetros aproximadamente de Mar Hayum, que es donde se encuentran destacados 650 militares españoles como cascos azules de la ONU, pero les pilla a 40 kilómetros de Beirut. Estoy hablando de hermanos maristas, hermanos de la Salle, que están desplegando una ayuda humanitaria tremenda a los niños procedentes de la guerra de Siria, fijaos, ¿no? Y bueno, estamos todo el mundo muy pendiente de ellos porque están en una zona hipersensible,
pero bueno, con todas las indicaciones, reservas de material, etcétera, con todo organizado para que puedan viajar más a la zona más segura que tienen, que es Beirut, y más en la zona donde estarían, que es la zona más protegida de Beirut ahora mismo. Y si no, como un ultimísimo recurso, la gente tendría que irse, estos españoles tendrían que irse a la zona de Marjayún. ¿Por qué? Pues porque tienen contactos con los militares españoles, con el pater español de allí del regimiento, etcétera, etcétera, de tal manera que, aunque ellos vayan caminando hacia Marjayún, puedan salir 2 o 3 Bantac, porque ningún militar español va a dejar a un español tirado allí. Eso ni allí ni en ningún sitio. Por lo tanto, estoy muy conectado con el tema. He oído la última reflexión de Luciano. Me parece una persona verdaderamente bien ordenada en relación con estas cuestiones. Y nada, vamos a por el lío, vamos al lío. Yo creo que vamos a contemplar escenarios bélicos similares a lo de la Franja de Gaza o muy cercanos. ¿Por qué? Pues porque Hezbollah no va a, no va a dejar pasar lo que ha ocurrido. Y eso lo sabe Israel de sobra, lo sabe absolutamente. Sabiendo además todas las misiones, o sea, el ataque a este tío en Líbano, en Beirut concretamente, lo que hace Hamas o sea, darle capa al líder de Hamas en Irán. No podemos creernos, y si estuviera Jorge, pues os lo diría, es verdad que al final habrán utilizado el petardo que quieran. Llámalo petardo, llámalo lo que tú quieras. Pero lo que sí tiene Israel es inteligencia de factor humano. Lo tengo clarísimo. Es imposible la detección concreta para poder hacer un ataque quirúrgico absolutamente para matar al jefe de Hamas si tú no tienes un factor, si no tienes inteligencia de factor humano, human, es decir, inteligencia allí, gente jugándose el pellejo, que es capaz de darte claves, ubicaciones, mediante láser, mediante posicionamiento del tipo que sea, de tal manera que pueda realizarse un ataque del tipo que sea. Y en Beirut igual. En Beirut igual. Por lo tanto, estamos viendo que es verdad que la inteligencia tecnológica parecía que venía a resolver ya todo, pero estamos viendo, igual que hemos visto en la guerra de Ucrania, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial reproducida de una manera increíble que casi no esperábamos, ¿verdad? Pues ahora estamos viendo reproducido lo que es la inteligencia del factor humano, vital siempre, independientemente de que el elemento de ataque, el elemento táctico que vas a utilizar para acabar con la vida de ese enemigo, esté basado en tecnología. Pero la información que va a hacer que esa tecnología sea válida para matar, porque se trata de eso, de matar a un enemigo, está elaborada por seres humanos. Y no podemos, bueno, hay inteligencias importantísimas en el mundo, muy poco conocidas, por cierto, pero vamos, el GEI de Jordano es algo abrumador también. En ese área del mundo, esos servicios de inteligencia son así, magistrales. Por lo tanto, yo creo que se avecina un escenario incierto. Creo que todavía quedará mucha violencia por ver. Creo que quedará mucha violencia por ver. Yo creo que haber matado al líder de Hamas eh, mm, era un mensaje claro para decirle a Irán, sois vulnerables, pero queda por cazar a Sinwar. Sinwar es un tipo absolutamente cruel. Dentro de Gaza es conocido por los gazatíes como el carnicero de Gaza. Es el tipo que se dedicaba a justiciar a aquellos individuos que podía sospechar de que eran disidentes. Por lo tanto, queda Sinwar para acabar con él y yo creo que eso se va a producir, se va a producir. Por lo tanto, nos queda guerra todavía, desgraciadamente para largo, pero de momento están pagando todos los que podían dirigir, haber ordenado y haber dirigido todo lo que pasó el 7 de octubre, lo están pagando uno por uno. Y esto me recuerda al uno por uno que fue dirigiendo
la presidenta Golda Meir cuando convocó el Comité X para cargarse a todos los que tuvieron participación, organización, teleología en los ataques a los deportistas de Múnich del 72. Y tú, Luciano, córtame porque yo enrollo como una persona vieja. Luciano, lo conozco, ya sé No, por no, dónde va a tirar. pero bien, bien. No, no, pero bien, bien, bien. De hecho, mira, te estaba por acotar una cosa, no, no, no es acotación, pero por ahí lo podemos dejar por el momento más en el plano de la hipótesis. Coincido totalmente con el Hume. El factor humano es fundamental en inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es recopilar información para analizarla, procesarla y con eso tomar decisiones. En todo el proceso, en eso Israel es maravilloso, porque sabe por dónde tiene que ir, sabe a quién dónde tiene que buscar. Ahora, y esto es donde entraría yo en el terreno de la hipótesis, ¿de dónde salió el factor humano? ¿Es israelí? ¿Es iraní? ¿Es catarí? Esa me parece que es una pregunta clave y que puede empezar a jugar un poco con lo que vayamos a ver en los próximos meses conforme el desarrollo militar en la Franja de Gaza, pero también una posible respuesta de Irán. Si el factor humano de esa inteligencia vino desde dentro de Irán, una disidencia, alguien que colabora con los estamentos de inteligencia, lo que sea, creo que es un panorama muy distinto a que sea un factor humano proveniente de Israel. Me parece que eso Sí, es sí, clave. ese matiz es muy importante, pero Claro, en cualquier caso vamos a encontrar al final una cuestión, y es que el captador de un agente, o sea, no tiene por qué ser un israelí el que está metido allí en Irán, sino correcto. Sí, sí. puede ser un israelí, miembro del Mossad, o ten en cuenta que hay hasta 13 agencias o servicios de inteligencia en Israel. Conocemos los más Ujú. famosos, los que Sí, están sí. dependiendo, sí, pero el Mossad, vamos a quedarnos ahí. Eh, Sea porque haya actuado directamente un equipo del Mossad integrado dentro de Irán, no sería la primera vez que lo han hecho, no sería la primera vez que lo han hecho en Siria, en Irán y demás, pero en cualquier caso, el factor Human es también captar a un agente Claro, interno, ¿no? 100%. Eh, lo malo es que Sí, sí. se te coloque como agente doble, entonces ya la hemos liado. Pero Sí, es pero son, cierto, son los riesgos de la inteligencia. exacto. Los riesgos de la inteligencia de factor humano es que hasta qué punto te puedes fiar de la gente que has captado para que opere para Sí, los sí. intereses de Israel. Y además, el compromiso, claro, es el compromiso de un iraní que se pueda vincular a una acción de este tipo, que no es descartable porque hay oposición iraní, en fin, Y fuerte. comprometida, Sí, muy sí, sí, sí. comprometida, bueno, ya es un éxito de la inteligencia israelí. Y por supuesto, ese éxito lo que evidencia son debilidades, vulnerabilidades, como de Irán. Pero ¿a qué nivel? Oiga, pues que hay ciudadanos suyos de Irán que no quieren el régimen de los ayatolás. Por muy simpático que sea el señor que acaban de poner de presidente, no deja de ser alguien que pone el señor Jamenei. Es así, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y en Cisjordania nos vamos en Líbano, nos vamos a encontrar con, yo creo que con un escenario belicoso. Ahí hay factor humano, no lo No, no, ahí olvidéis. no hay duda. Ahí, ¿verdad, Luciana? Consideremos que allí sí que hay un elemento más humano, además amplio, muy amplio, muy amplio. Y yo creo que ahí vamos a ver un escenario belicoso. Yo creo que Israel, igual que ha hecho este ataque selectivo dentro de Beirut, pero yo creo que van a entrar a la zona azul e incluso van a superar la Blue Line, la línea azul. Si eso se produjera y se materializara en un ataque entre libaneses, es decir, entre el Estado del Líbano y el Estado de Israel, nos encontraríamos con la desagradable sorpresa de que como los actores no serían Hezbollah e Israel, Naciones Unidas ordenaría levantar todas las bases suyas de allí, sin sacar gente, sin evacuar a población civil. Por lo tanto, yo creo que el Líbano va a aguantar
El Líbano, digamos, oficial, formal, va a aguantar todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque en realidad Hezbollah es un Estado dentro de un Estado y además Hezbollah es la fuerza armada terrorista más grande del mundo. Ni Al-Qaeda ni nada. Cada tiene la capacidad de desenvolverse con microcélulas, personas, etcétera, tal, tal, tal. Pero fuerza armada, militarizada, entre comillas, porque no me gusta llamarle militar a un grupo que no es ni más ni menos que terrorista. El militar es un oficio noble, de gente honrada, pobre pero noble, como diría el autor, pero tengo claro que va a haber guerra en el norte de Israel, va a haber guerra en el sur del Líbano y va a ser potente. O sea, yo creo que Israel de esta quiere salir para los próximos 20 años bastante, Sí, bueno, 20 años, tranquilo. pero por lo menos Sí, tener la cosa ordenada. Y desde luego la solución de los dos estados queda muy lejana ya. Todo va a caminar más por la vía de los acuerdos de Abraham, más que por los dos estados, etcétera. Entre otras cosas, porque los países, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Israel, Estados Unidos, están arrastrando a más países para ese eje. Por ejemplo, hoy mismo Francia acaba de reconocer, como dice Estados Unidos, la marroquinidad del Sáhara. Fijaos lo que eso supone, ¿no? Y hoy Argelia ha roto relaciones diplomáticas con Francia por este motivo, para que veáis cómo el mundo, ¿no? El aleteo de la mariposa en Australia provocó. y también con la complejidad de países que pierden su condición de estatidad en detrimento de organizaciones que son paraestatales, pero que tienen más peso que el propio Estado. Fíjate que no hablamos de Gaza, hablamos de Hamás, y tampoco hablamos del Líbano, sino que hablamos de Hezbollah. Es decir, o en el caso de Yemen con los hutíes, la representación lamentablemente la dan ellos, lo cual te deja muchas situaciones incluso al margen del derecho internacional, pero te están exhibiendo un fuerte problema de estados dentro de estados o estados paralelos, que es algo que los árabes también vienen sufriendo desde hace mucho. Mirá Jordania en la década de los 70, cuando la OLP empezó a consumirle parte del sur y empezaba a entrar hacia la zona de Beirut, y el rey jordano dijo, cuidado porque acá se me puede complicar hasta a mí. ¿Y quién iba a pagar el precio de la boda? El precio lo pagaba justamente la monarquía o justamente eso, esa casa real, que es la ascendencia de quienes están hoy y quienes también hoy están muy, de alguna forma, amenazados por influencias externas, como ocurría en su momento y ocurre también hoy. Jordania está a un pequeñito paso de caer. Pues, Jordania es uno de los Jordania, elementos Jordania es un elemento central central, en el totalmente central. equilibrio delicadísimo de la zona, ¿eh? Absolutamente, pero esa cuestión que hoy tenemos dos frentes bien dimensionados, en el norte con el Líbano y en el sur con la Franja de Gaza, una Franja de Gaza que en términos militares está Israel en una fase ya muy avanzada de Eso. por lo menos desescalar lo que es la peligrosidad de Hamas como organización terrorista coordinada. Puede haber ataques desde la Franja de Gaza, probablemente los haya, pero no son en términos militares y cuantitativos serios peligros existenciales para el sistema defensivo de Israel. Y esto creo que es muy claro. El Ujú. día de hoy, cuando ocurre la eliminación de Haniyeh, cualquiera en otra circunstancia hubiera pensado que la respuesta desde la Franja de Gaza hubiera sido una oleada de cohetes que vaya impactando contra las poblaciones del sur de Israel. Y esto no ha sucedido. Israel ha eliminado al segundo de Hamas, Arouri, en Beirut en enero y no ha habido una respuesta significativa de Hamas. Por lo tanto, respuesta de Hamas a lo que ha sucedido hoy, jamás unilateralmente no la creo. De hecho, No. jamás creo que no tiene forma ya de coordinar un ataque contra Israel. Pero sí la cuestión central, que es Irán, que es la República Islámica de Irán, y esto entrando en lo que decías de los acuerdos de Abraham, fíjate Sí, cómo también empieza a filtrar en zonas de Egipto y de Jordania, que son esos estados, podríamos considerar tapón, aunque no serían, no cumpliera la función de sí, lo que conocemos como son, estado tapón, pero son sí son soportes. exacto. Sí, sí, Son sí. dos soportes que están conteniendo una situación de mucha peligrosidad en las zonas de Cisjordania, especialmente por grupos de Hamas
que actúan dentro de Cisjordania, y en el caso de Egipto, una contención propia de lo que es el Sinaí, un territorio que, aunque con la ayuda de inteligencia de Israel, el gobierno de Egipto ha hecho poco o nada en controlar toda esa enorme constelación de organizaciones terroristas, Al-Qaeda, el Estado Islámico, el Magreb, es decir, toda esa zona que está fuertemente influenciada por la ideología yihadista y encima en combinación con el crimen organizado. O sea, el Sinaí es de los peores escenarios. Y en el caso de Jordania, primero, una población fuertemente presionada por la propia constitución demográfica y poblacional que los jordanos tienen, muchos palestinos o descendientes de esos palestinos del 48 que se derivaron en Jordania y que siguen allí, que tienen mucha falta de pertenencia incluso también con la monarquía hachimita, algo que les trae serios problemas y empiezan a tener fuerte influencia en quién, en esos clérigos chiitas respaldados por Irán que están empezando a promover toda esa ideología propia de los hermanos musulmanes que en el mundo árabe causa estupor, porque los pone a temblar realmente. Ellos tienen en la memoria fresca las Claro. revueltas árabes del 2011. Entonces, los tipos no quieren saber nada con una caída que se replique lo que ha pasado con Hosni Mubarak o que se replique Libia, que se replique Túnez, porque al día de hoy ha quedado demostrado que las revueltas árabes del 2011 no fueron las primaveras árabes donde florecían las democracias, sino que terminaron floreciendo los islamismos, algo que para la causa nacionalista, el panarabismo, es completamente letal, y hoy para la estabilidad de un Israel que está empezando a reconstruir un sistema, recomponiendo una disuasión fuertemente golpeada el 7 de octubre, también sería crítico, Ujú. también sería crítico. Hay que, recordabas un hecho, claro, la historia relativamente reciente nos tiene que recordar por qué se producen algunas posiciones ahora mismo que a mucha gente, a la gente que no tiene por qué estar Sí, al sí. loro de todas estas cuestiones, ¿por qué Jordania no acoge a palestinos? Pues porque al padre del Porque ya rey lo ha hecho. Abdalá, al padre del actual rey, ya le Claro. generaron la OLP en tiempos de Yasser Arafat, es que estamos hablando ya de un año, pero es que le generaron unos problemas tremendos. El surgimiento del terrorismo, incluso. Claro. Sí, 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 Terrorismo sí. que se proyectaba desde Jordania hacia otras zonas, poniendo en tela de juicio la solidez de un Estado que se definió definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero fíjate si en su momento, cuando después de todo aquel reparto de tiralíneas y cartabón para dibujar el mapa de Oriente Medio y África, si a Jordania la hubiéramos llamado la Transpalestina, que es lo que era en realidad, cuántos problemas nos habríamos ahorrado, ¿no? En ese escenario. Y luego Egipto, Luciano, yo creo subrayar tu idea, me parece fundamental. Las famosas y mal llamadas siempre, digo, primaveras, la única que hubo verdadera fue la de Túnez. Y ahí siguen con muchos problemas y es una pena que la comunidad internacional no esté esforzándose en ayudar más a esos pequeños pasos que han podido ir dando, boicoteados siempre por el terrorismo yihadista, que no quiere saber de un Estado democrático, porque como se dice en árabe, como dicen ellos, la democracia es el gran tagut, el gran satán, el gran demonio, ¿no? Por eso nos encontramos con un Egipto que además es consciente de que la expresión moderna y contemporánea del terrorismo yihadista nace en Egipto. Nace con individuos como Said Qutb, como Albani, como el propio Ayman al-Zawahiri, por ejemplo. Recordemos que fueron capaces de crear los hermanos musulmanes y dentro de los hermanos musulmanes ahora hay muchas franquicias de los hermanos musulmanes que se llaman de distinta manera, en Nakba, no sé Son qué, los hermanos musulmanes. Sí, sí. pero Erdogan es de la hermandad musulmana, es un hermano Correcto. musulmán, no dudemos, ¿no? Presidente de la OTAN. Sí, claro. Es que estamos, o sea, tenemos un país miembro de la OTAN que además se candidata a lo que va a pensar que es imposible para entrar Sí, en sí. la Unión Europea, por ejemplo, pero claro, si no reconoce las fronteras de Chipre, pues no puede ser miembro de una comunidad que Chipre, de la que forma parte, tiene que reconocer sus fronteras. Por lo tanto, Ujú. nos encontramos con una Turquía que es miembro de la OTAN, donde hay una base militar que se llama Enzirlik, es una base
gigantesca, gigantesca, pero muy grande. ¿Y sabes quién protege los cielos de Turquía? Las baterías Patriot españolas con soldados allí. Y yo lo que estoy deseando es que nos los traigamos, porque es que cada vez de Turquía me fío menos en cómo se está moviendo Oriente Medio, toda esa región eh, en- no me genera ninguna confianza Sí, como desconfianza. Sí, 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 sí. no me genera ninguna confianza. Y entonces Sí, nos sí. encontramos con un Egipto que es consciente, primero, de que el terrorismo se le puede introducir en la actualidad como un elemento disruptivo de la dinámica que Afifi ha impuesto, que no ha sido ni más ni menos que similar a la que puso en su día Sadat, porque después de que echaran al rey de Egipto, todos han sido al final dictaduras militares, o bueno, regímenes controlados por militares. Pues Sadat murió precisamente porque los hermanos musulmanes organizaron dentro de un desfile de las Fuerzas Armadas, hacen que se pare un camión, se bajan los militares y ametrallan al presidente Sadat, que había reconocido a Israel, que Sí, había sí. reconocido a Y había Israel. viajado a Jerusalén, sí, 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 sí. Se habían reconocido mutuamente aquella esperanza que se abrió con aquellos acuerdos de paz, que luego pues salta todo por los aires, como recurrentemente ha ocurrido. Pero es que ellos saben que ellos son la cuna de las ideologías eh, eh, fuertes que sostienen la pátina religiosa que se da los grupos yihadistas. La yihad islámica egipcia es la yihad islámica palestina. Es que estamos hablando de que todo ese terrorismo, ese que hemos conocido tan cruel en las expresiones de Daesh, Al-Qaeda, etcétera, de donde nace es de Egipto, es de Egipto. Ujú, Por lo sí, tanto, sí, hay una clara conciencia, tanto de Jordania como de Egipto, de que no pueden dejar pasar a uno. Pero, eh, tal cual. eh, pero no, yo lo que me pregunto es, algunos analistas, ¿por qué no se paran a reflexionar? ¿Por qué dos países musulmanes, dos países que además han demostrado generosidad? Jordania es un país que ha demostrado una generosidad tremenda a la hora de tener refugiados allí. Jordania es un país pequeñito, no tiene grandes recursos minerales, ni gas, ni nada. Uno de sus recursos principales es el turismo, porque además merece la pena. Los jordanos son gente verdaderamente entrañable, son muy acogedores, como suele pasar en todo el norte de África. Son gente que se destacan por la acogida, porque te hablan, te cuentan, puedes ir al desierto, vas a la noche con ellos y hablando, y te tiras hasta el amanecer hablando con ellos. Son gente realmente extraordinaria. Y es un país que tiene garantizado, o sea, que apostó en su día, ya lo hizo el padre, pero el rey Abdalá de Jordania ha reforzado mucho sus fuerzas armadas dentro de las posibilidades que tiene. Estados Unidos sabe que tiene un socio confiable en Jordania, un socio, por lo menos un aliado, es el elemento que además coadyuva a cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de Israel, mucho más de lo que la gente se cree. Insisto, como dije antes, dispone además bueno, el propio rey de Jordania es piloto militar, pero de los que sí han Sí, volado y han atacado. sí, sí. Eh, y luego tiene esa inteligencia, el Hey de Jordano, que es verdaderamente, no se tortura. En el Hey de Jordano no torturan. Puede haber conductas tal, pero no. Ellos no torturan, porque además consideran que la tortura no consigue nada que pueda ser creíble llegado a un extremo. Lo que sí hacen es castigar. Lo que sí hacen es castigar y castigan duramente. Y luego son capaces de estar en cualquier parte del mundo porque se confunden con libaneses, se confunden y tal, y ya sabes que Líbano es el mundo y la capital es el trocito de tierra que hay allí. Porque libaneses tenemos por todo el mundo y son una gente además extraordinariamente, los buenos, que son la mayoría por supuesto, son extraordinariamente imaginativos, tienen una facilidad para el conocimiento de la lengua. Yo he conocido libaneses trabajando en el Departamento de Estado norteamericano, estar reunido con ellos, y es gente increíble, es como nuestros gallegos. Los gallegos, que son los que tenemos gallegos españoles por todo el mundo, hasta el extremo de que allí en Latinoamérica nos conocen como gallegos a todos, ¿no?
sea que yo creo que coincidimos en el análisis, yo veo que coincidimos en que esta situación no está terminada. Mucha gente cree que está terminada. Y además hemos de saber una cosa, que en esta situación de contexto absolutamente belicoso ahí en Oriente Medio, con la situación de la guerra de Ucrania y demás, el terrorismo, lo que es el terrorismo yihadista internacional, lo que podríamos llamar la internacional terrorista, ¿eh? Este es el primer terrorismo verdaderamente internacionalizado que ha existido en la historia de la humanidad. Tengamos en cuenta eso. Yo creo que está ejecutando acciones de descohesión en Europa muy potentes, mucho más potentes de lo que nos podemos creer. Lo hablábamos el otro día, no hace ni 4 meses, la Policía Nacional abortó un ataque terrorista cometido por un menor, un niño menor, que había preparado 2 artefactos con madre de Satán para hacer volar su instituto en España, en Sevilla. Estamos viendo menores que habían seleccionado y colocado 8 objetivos terroristas en las Olimpiadas de Francia, pero ayer, sin saber muy bien todavía cuál es la etiología del ataque definitivamente, aunque se sospecha, vimos el otro día cómo se degollaba a unos niños en una escuela en una ciudad londinense, donde lo que ha aparecido ahora mismo, hoy, esta tarde mismo y ayer tarde, lo que ha aparecido es que cuando la gente, los ciudadanos, sienten que el Estado no cumple con la primera obligación que tiene un Estado respecto a sus ciudadanos, que es garantizar su seguridad, sus derechos y sus libertades. Es decir, el Estado no me protege, lo que surge es la autotutela, que es lo que estudiamos en seguridad. Es decir, nace el sentimiento de que si ustedes no me protegen, nos vamos a proteger nosotros. ¿Qué ocurre? Que se han protegido de manera salvaje. Y ayer tarde quemaron todos los coches de la policía inglesa que bueno, quemaron las ambulancias y hoy están quemando la mezquita de la ciudad. Por lo tanto, y esto al propio terrorismo yihadista le interesa. ¿Por qué? Porque quemar la mezquita va a Alimentar. retroalimentarse el fenómeno, ¿no? Lo vamos a ver en Francia. En Francia hemos tenido ya, en fin, más de un susto. Se han abortado 8 ataques terroristas. 8. Y tenemos allí 45.000 policías desplegados, 19.000 militares, policías nuestros españoles y guardias civiles de la élite, o sea, los en fin, lo mejor de lo mejor, están allí destinados. Somos el país que más policías hemos aportado. Y incluso, y eso en relación con Francia es una cosa a tener muy en cuenta, incluso baterías militares nuestras están instaladas en el sur de Francia para proteger el espacio aéreo de las zonas donde hay competición náutica. En definitiva, cuando un país como Francia, con esa potencia, que es una potencia mundial, requiere para garantizar un evento de todo ese despliegue policial, militar, 40 países ayudándoles en tal, aguas, 150 kilómetros alrededor de París fuera de vuelos. Eso quiere decir que si no hay miedo, se le parece mucho. Si no tenemos miedo, si los estados no tienen miedo, desde luego no lo están disimulando, ¿eh? Parece que tienen miedo. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más de lo que hemos estado hablando o lo dejamos aquí. Yo solo decir una cosa, que la gente que nos ve no nos escuche en clave de alarmismo, sino en la toma de conciencia de que en este mundo es complejo. Es un, ya uno va, bueno, ya solo se peina canas en la barba, porque en la cabeza no puedo ni peinarme canas, pero que el mundo desde hace muchísimo tiempo no ha estado tan desconcertante, tan inquietante como lo está en estos momentos. Entonces es el momento de que salga lo mejor del ser humano, de intentar comprender un mundo complejo. Y eso no se hace viendo programitas de la tele, porque, chicos, yo que salgo mucho en la tele, me dan 2 minutos para explicar una cosa como la que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? Esta noche. Por lo tanto,
que la gente se intente preocupar por ver el mundo, por ver la Deutsche Welle, que es el servicio español de la televisión alemana, que vea el servicio de la BBC de Londres Metal, que vea France 24 en español, que vea traducciones de documentales, que sepa que el mundo es complejo, el mundo es complejo, necesitamos de gente como Luciano, necesitamos gente como Nacho Montes de Oca, necesitamos gente como Jorge, yo ya estoy de retirada, pero necesitamos gente que como Luciano dirija una mirada compleja al mundo, porque si miras de forma compleja lo que es complejo, te es más fácil explicarlo. O sea, yo no quiero que la gente diga en completa alarma, somos españoles, nosotros nos gusta vivir en la calle, somos gente de socializar, somos gente que nos gusta vivir con la gente, no somos mediterráneos, leche. Pero sí que Mm. verdaderamente yo hacía mucho tiempo que no vivía de forma tan inquietante la realidad de cada día. Y para mí ha sido un placer, Luciano, conocerte. No nos habíamos coincidido por aquí, pero de Sí, habéis verdad. coincidido otro Sí, día. sí, alguna Sí, vez, sí, sí, sí. sí, Sí. Sí, sí, hemos coincidido alguna. pues eso es Una, que una- ¿te has hecho alguna operación de cirugía estética o yo no me acuerdo? no, no, creo que no. No, a ver, Oye, yo me niego a que te vayas una cosa, Luciano, antes de despedirte. a ver. ¿Cómo me ves la cuestión allá en Venezuela? Venezuela es para otro capítulo Sí, entero. pero bueno, sí, alguna pincelada. Mirá, situación sumamente compleja en la cual hay un mundo internacional cuyas reglas se pensaron en 1945, cuando la mayoría de los países eran democracias liberales convencionales. Nada Y más que eso. ahora, y ahora ya, Hoy vas a la Asamblea General de la ONU y Venezuela no es la excepción a la regla, sino que hoy las democracias empiezan a ser la excepción a una regla en la cual tenés dictaduras que son públicamente conocidas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y tenés otros regímenes que son democráticos, con bajos estándares de democracia, votan, tienen algún tipo de barniz democrático y republicano, pero son países completamente funcionales al crimen organizado y al terrorismo. Bolivia, por ejemplo, que es la nueva Venezuela, Perú. Entonces creo que esos regímenes intermedios es el problema que está aconteciendo hoy. Países que no se han destapado todavía como dictaduras, pero que sí son muy serviles a los intereses de esas dictaduras. Muchas veces manejadas por los mismos de siempre, quienes tienen una completa agenda profundamente antioccidental, le hace Rusia, Irán y China. sí, sí. Si vemos la Asamblea General de la ONU, la radiografía es esa. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, peor todavía, Rusia y China con poder de veto. Fuertemente sostenedores de países que cuando no son estados fallidos son países profundamente autoritarios y dictatoriales o países de muy baja performance económica que necesitan de las migajas que desde Teherán o desde Moscú o desde Beijing le pueden llegar a tirar. Ha Entonces, llegado ha llegado el momento, coincido contigo, Luciano, ha llegado el momento de reformular las Naciones Unidas. es que no Reformular el Consejo tiene, de Seguridad no tiene claro, sentido. Pues no tiene pero es sentido que, que esté no sé claro, quién en el Consejo de claro, Seguridad y que no esté India, ni más ni menos que la India, que es el bueno, país más poblado del mundo ahora mismo ya, sí, superado a Brasil, China, con Brasil, una potencia, además en claro, matemáticas, en sí, sí, fin, sí, sí, China va a ser sí, sí, un monstruo también, ¿no? sí, Pues sí, 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 coincido totalmente, pero creo que lo de Venezuela es producto de una comunidad internacional que tiene reglas, porque las tiene, solo que son reglas anacrónicas para enfrentar y para, por supuesto, frenar situaciones como las de Venezuela, dejando a los venezolanos lamentablemente muy solos. Y es un tema que a mí me toca muy cerca, tengo amigos que están hoy asilados en la Embajada de Argentina, amigos que que han sido intentaron que han asediar intentado, sí, sí, sí. ayer Sí, 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 para sí, sí, sí. cogerlos, ¿eh? Sí, sí, Para sí, sí. detenerlos. Eh, Tremendo, por eso, tremendo. por eso te digo, es un tema que no tiene solución pronta porque lleva casi 2 décadas y que es una radiografía de una comunidad internacional que es totalmente impotente. Que hasta creo, mira, que si me apresuras con algo, te diría
que las reglas de hoy de esta comunidad internacional están únicamente dirigidas para castigar a la víctima y no al victimario, a los estados que se defienden, como Israel, y no a las organizaciones terroristas que toman los estados, como Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, Irán, que se sabe que es un estado promotor del terrorismo, que en Argentina planificó y perpetró 2 Y atentados terroristas, perpetró muertos, tremendos. o luego en Panamá, claro. Por eso creo que este mundo es totalmente anacrónico para poder resolver la cuestión de Venezuela. La única salida, una división completa política dentro del chavismo que permite una decisión y una decisión completa de las Fuerzas Armadas. Es lo único que entiendo como salida viable y salida realista a lo que es la situación en Venezuela. Alberto, no puedes dejar de llamarme porque yo cada vez que traes gente así aprendo un montón. Así que Eh, Y además hoy que no lo hemos dejado hablar, hemos dirigido, empezamos con Gaza y nos fuimos a Venezuela. para que no os veas, preocupéis. para que veas. Eh, Eso es lanzo una vídeo de, tertulia. lanzo vídeo de Claro, Venezuela en un rato, o sea que, y de Ucrania también. Así que, y bueno, el muy de Israel bien. este. Y de actualidad política nacional también. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos y nada, un fuerte abrazo, chicos. Gracias, Alberto. Igualmente, un fuerte Luciano, abrazo. de nuevo encantado de verte y Emma, hasta pronto. igualmente.